invitación y por esta oportunidad para conversar sobre el presente y el futuro de la economía mexicana, y le deseo además un feliz año a quienes nos escuchan. Igualmente, feliz año para ti. ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cómo nos pinta este 2023? Bueno, comencemos por reconocer que 2023 será un año en el que permanecerán todavía las amenazas que tienen cercada a la economía mundial y por supuesto también a la economía mexicana. La inflación seguirá siendo alta, aunque comenzará una tendencia hacia su desaceleración con diferentes grados a escala mundial, y no sabemos todavía si en México se va a desacelerar con rapidez o no. La amenaza de recesión económica también estará presente, y tal y como lo reconoció el Fondo Monetario Internacional en su más reciente reporte de octubre pasado, afectará a cerca de 1 de cada 3 economías en el orbe. La continuidad del conflicto en Ucrania va a mantener la volatilidad muy elevada en los precios de granos básicos como maíz y trigo, de los cuales México es un importante comprador en el extranjero. El COVID-19 seguirá gravitando pesadamente sobre los sistemas de salud a escala mundial, y particularmente en aquellas economías donde los niveles de cobertura de la vacunación no han sido satisfactorios, y diría yo que el cambio climático también seguirá gravitando pesadamente en este 2023 sobre el desempeño de la economía mundial. Así que yo diría en suma que entre inflación persistente, una economía que se ha venido debilitando y un número importante de países que van a entrar en recesión en el 2023, tenemos pues un año desafiante para la economía mundial, complicado para las finanzas personales y qué decir para las finanzas de los hogares mexicanos. Escuchamos al gobierno federal presumiendo el máximo histórico de remesas para el mes de noviembre y por supuesto para el acumulado de 12 meses, pero al final no son un logro del gobierno. ¿Cómo nos favorece y cómo ajustar esta perspectiva? Bueno, desde luego las remesas que arriban a nuestro país son una importantísima fuente de ayuda y soporte para las más de 1 millón de familias que en todo el territorio nacional recibe esos recursos mensualmente. Les permite mantener un piso en su nivel de bienestar, y desde luego en aquellos casos en los que hablamos de familias más pobres ubicadas en el sector rural con mayores rezagos, es finalmente una red de contención que impide que la pobreza se convierta en la realidad cotidiana de esas familias. ¿Tiene un impacto favorable? Sí, por supuesto, pero no sobre un número de familias en México que constituya o convierta a las remesas en un importante factor de crecimiento del consumo de bienes o de mejoría en el bienestar de la sociedad mexicana. Así que coincido, no es un mérito del gobierno, es un mérito de quienes han tenido que salir de nuestro país en búsqueda de una nueva oportunidad de trabajo y han mantenido la solidaridad familiar como un rasgo característico de la cultura personal y de la cultura familiar, y ha permitido eso contener el avance de la pobreza en México. Pero más allá de eso, no creo que las remesas tengan un peso tan relevante como le han querido conceder algunos en la actividad económica nacional. ¿Qué impacto tendrá la potencial recesión en Estados Unidos en México, si en algún momento podríamos estar en las mismas? Y en todo caso, ¿qué medidas debería de estar tomando el gobierno? Bueno, empecemos por reconocer que cuando estamos integrados naturalmente a la economía de Estados Unidos, sí, como lo estábamos antes del 94, justo cuando empezó la negociación del Tratado de Libre Comercio, y como lo estamos ahora a años de distancia, pues evidentemente lo que ocurre en la economía de Estados Unidos terminará por afectar directamente a las regiones, a los sectores, a las empresas y a los empleos de toda esa parte de la economía mexicana que está vinculada al mercado estadounidense por la vía de las exportaciones. Así que si a Estados Unidos no les va muy bien, como todo parece indicar habrá de ocurrir en este 2023, es evidente que el único de los 4 motores de la economía mexicana que nos ha mantenido a flote a lo largo de los últimos años, el llamado motor exportador, va a registrar problemas serios para mantener el nivel de actividad que ha registrado hasta ahora. Y si no se reactivan los otros 3 motores, el de la inversión productiva, que no veo cómo se pueda reactivar porque la incertidumbre entre empresarios permanece, y de acuerdo con lo que publicó el día de hoy el INEGI, sigue a la baja la confianza de empresarios. Si no se reactiva el consumo de bienes y servicios en el territorio nacional, otro motor de la economía mexicana que depende del empleo, pero que ha sido desfavorablemente impactado por la persistencia de la inflación,
y no veo que tampoco se pueda reactivar en el corto plazo. Y si no se reactiva el gasto gubernamental, este último asediado por la estrategia gubernamental de contenerlo bajo los principios de austeridad republicana o de austeridad presupuestal, no veo que exista un motor que pueda sustituir la debilidad que se espera en el sector exportador. ¿Qué tiene que hacer este gobierno? Pues precisamente lo que no ha hecho, es convocar a empresarios, convocar a académicos, convocar a gobernadores para definir juntos un auténtico programa de reactivación económica que incentive confianza al inversionista, que incentive la generación de empleos dignos y que incentive el aumento del gasto gubernamental en áreas que pueden impulsar la reactivación de la economía nacional. Pero esto desafortunadamente no ha ocurrido y no creo que vaya a suceder en el corto plazo. Oye, y hablas de un tema fundamental, la confianza de los inversionistas. La próxima semana es la reunión de alto nivel México, Estados Unidos, Canadá. Por supuesto que uno de los temas más álgidos de debate, de polémica todavía, es todo lo que tiene que ver con el sector energético y con el maíz transgénico. En este sentido, ¿cuáles deberían de ser los puntos de partida del gobierno mexicano frente a sus socios comerciales? Bueno, es evidente que en el tema energético las probabilidades de que México gane esta diferencia comercial con nuestros vecinos del norte son francamente muy pocas. Y lo que tendríamos que pensar es en dónde puede ceder el gobierno para evitar que se llegue a un panel de solución de controversias cuyo dictamen final sin duda alguna va a favorecer a Estados Unidos y Canadá, lo que colocaría a nuestro país y a nuestra economía en una situación muy delicada, porque Estados Unidos y Canadá tendrían el derecho, si es que el gobierno de México no da marcha atrás, concretamente en la ley de energía eléctrica, a imponer aranceles a productos de exportación mexicanos que les permitan recuperar el impacto que ha generado la permanencia de la ley de energía eléctrica en nuestro país. Y eso significaría que sectores como el automotriz, como el electrónico, como las maquiladoras o como el agroindustrial, que encabezan la generación de divisas de nuestro país por la vía de las exportaciones, tengan que pagar impuestos compensatorios por decisiones que no tomaron esos empresarios, sino el gobierno de México, pero que a la luz de la pérdida de un conflicto de esta naturaleza, terminarían por ser castigadas por este tipo de medidas. Y en lo que atañe al tema del maíz transgénico, me parece que el gobierno de México parece querer resolver desde una visión política un asunto estrictamente técnico, económico, comercial. Y creo que a menos que se demuestre inteligencia, capacidad y márgenes de maniobra para negociar algo que pueda resultar satisfactorio a los estadounidenses, veo que también tendremos ahí otro potencial conflicto que nos puede llevar a un panel de controversias con problemas a la larga para la economía mexicana. ¿No se descarta entonces llegar al panel de controversia? No, por supuesto que no. Yo creo que en ambos casos tampoco creo que el gobierno de México tenga por qué poner sobre la mesa las cartas que va a utilizar en el proceso mismo de negociación con las contrapartes de Estados Unidos y Canadá, pero no creo que tengamos suficiente margen de maniobra para generar alguna propuesta lo suficientemente convincente como para detener ambos procesos de diferencias comerciales. Tenemos ya de frente los ajustes al IEPS, las cargas por pensiones, más vacaciones. ¿Cómo le pega al sector empresarial y cómo nos pega al resto de los mexicanos? Bueno, desde luego este 2023 representa para las empresas un año desafiante, no solamente porque están vendiendo menos, están recibiendo menos pedidos y la cobranza de aquellos productos que ya entregaron y aquellas facturas que ya al mismo tiempo emitieron está tomando más tiempo del que habitualmente les tomaba. Así que tenemos empresas que no están vendiendo tanto como esperaban y el tiempo de cobrar se está alargando. Y arrancamos el 2023 con tres efectos importantes sobre los costos de las empresas. Uno, el incremento en las aportaciones empresariales a las AFORES. Dos, el impacto que tendrá sobre costos el incremento del salario mínimo. Tres, el incremento asociado a las prestaciones relacionadas con el incremento en el número de días de vacaciones. Así que tenemos un 2023 que desde la perspectiva de los empresarios será un año desafiante en el arranque y complicado cada vez que avancemos y nos internemos más en él, debido fundamentalmente a la tendencia hacia la debilidad de la actividad económica nacional
y la falta de estímulos para poder revertir esta condición de tendencia a la baja de la actividad productiva de nuestro país. Pedro Tello, muchísimas gracias por estar con nosotros para el auditorio de Mega Noticias. Muy buena noche. Gracias, es un placer y feliz año para todos. Igualmente, feliz año. Hasta luego. Sabe que puede recuperar todas las entrevistas en los próximos espacios informativos en las redes sociales que aparecen en su pantalla, compartirlo con la gente que considera